los henricistas, porque agarré la palabra de Dios y la distorsioné. Empecé a poner cosas que no están ahí, como que Dios dijo, y son invenciones mías. Ahora voy yo, mando predicadores por ahí, lo entro a usted a mi religión, y ahí está usted entonces llevándose de lo que yo digo y no de lo que dice la palabra de Dios. Eso es fariseísmo, fariseísmo puro. Entonces, como soy fariseo, lo pongo a usted a llevar la ley de forma extrema. El Señor habla de puerta estrecha, la estrecho tanto que la cierro. Porque el fariseísmo es un extremista. Entonces, me volví un extremista. Hay que hacer la aclaración en este caso del extremo, que hay personas, o sea, el extremo tiene dos vertientes. El que lleva la ley con una rigidez tal que le quita la misericordia a la ley. Recordemos que ley sin misericordia es una condena. Entonces, el que lleva la ley de forma rígida, por lo regular se olvida de la misericordia, porque es un radical, cerró demasiado la puerta de la salvación. Entonces hay como que abrirla más. Pero ¿qué pasa? Que viene otro, el otro extremo, y le abre tanto la puerta, que la vuelve puerta ancha. Entonces ahí tenemos, mientras de un lado tenemos lo que llaman aquí el rajatabla, del otro lado tenemos entonces lo que le llaman el modernista, que abrió demasiado la puerta de la salvación de la salvación de la iglesia y entra de todo a la iglesia y la vuelve una iglesia laodicea. Fíjense qué cosa, por lo regular se le llama al de la ley rígida, que lleva la ley con mucha rigidez, se le llama fariseo. Pero el que la abre mucho también es un fariseo. ¿Por qué? Porque es un radical. Por eso el cristiano tiene que ser equilibrado. Siempre tenemos que mantener el equilibrio. Es cierto que el Señor nos habla de puerta estrecha y el Señor denuncia la puerta ancha. Ok, eso lo entendemos. Pero sin irnos a los extremos, ni cerrarla ni abrirla demasiado, sino equilibrado, aunque sí por la puerta estrecha, ¿me entienden? Entonces, fíjense hermanos, tenemos aquí el punto del fariseísmo, que lo malinterpretamos, y vemos que cuando uno lo aplica al día de hoy, sucede que son muchos los fariseos que habemos, ¿verdad? Me voy a incluir a nuestro alrededor, porque estamos usando mal la definición del término. Y entonces, óyeme, estamos condenando a una persona que se está moviendo, que está inclinada a obedecer, a agradarle a Dios. Pero ya entendemos cuáles son los puntos negativos de ese tipo de inclinación teológica, que es básicamente el radicalismo hacia los dos lados, tanto a la rigidez como a la apertura extrema. Bien, fíjense, vamos a entrar al otro término, a la definición del legalismo. Definimos ahora, ¿verdad? Acabamos de definir el fariseo y ahora el legalismo. Yo me sorprendo cuando veo teólogos y personas hablando sobre el legalismo. Hay una gran confusión con ese término y se adjudica a la persona rígida y extremista en llevar la ley. Miren, un legalista, o sea, el legalismo no es más que la persona, vamos a decirlo así, que obedece la ley. O sea, legalismo es obedecer la ley. Punto. Eso es el legalismo. ¿Qué hizo Satanás? Que introdujo la desobediencia. Y puso a Adán, que estaba llevando la ley, o sea, era un legalista, lo puso a desobedecer. ¿Y cuál es el trabajo del Señor? Venir a deshacer la obra de Adán, y del diablo de paso, la desobediencia. Entonces el Señor viene que a obedecer la ley, es decir, a ser un legalista, porque un legalista es una persona que obedece la ley. Un legalista no es el extremista rígido en llevar la ley, eso no es un legalista.
Eso es un fariseo. Ahora, un legalista es una persona que obedece la ley. Fíjese que el Señor hace la aclaración, la famosa cita bíblica, no vine a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él es un legalista. Porque todo cristiano, ¿a qué está llamado? A obedecer la ley. No, ya entendemos que no de forma radical, en la rigidez que cierra la puerta a la salvación, no. Y que no tiene misericordia, es un fariseo. Estamos llamados a llevar la ley. Y fíjense a las personas que están mal usando el término legalista, que ellos son legalistas. Y se lo voy a demostrar ahora mismo. Cuando usted va por por la avenida, a poner que usted va en un vehículo, lo está manejando, y el semáforo está en rojo, ¿qué usted hace? Se detiene. ¿Por qué? Porque la ley dice que cuando el semáforo está en rojo, usted tiene que detenerse. ¿Ves? Usted cumple la ley, o sea, usted es legalista. Por ejemplo, a veces yo que voy en mi motorcito, vendiendo mis dulces, con este calorazo, viene el semáforo, se pone en rojo, y usted sabe que aquí los motoristas no somos fáciles. Hay veces que yo me voy en rojo, pero yo digo, no, espérate, yo no puedo hacer eso. Yo soy cristiano. Yo tengo que coger mi sol ahí. Y muchas veces, eso es la verdad, pocas veces lo hago. Pero a veces lo hago y no está bien, porque yo soy cristiano, yo tengo que llevar la ley. Que los otros lo hagan, bueno, ese es el problema de ellos, pero yo no puedo hacer eso. Yo tengo que cumplir con las leyes, pues yo soy legalista. Si el semáforo está en rojo, yo me tengo que detener. ¿Ves? Somos legalistas. Fíjese que si usted va a una fila a buscar unos papeles y hay una fila de 9 personas y usted llega, ¿dónde usted se pone? ¿Adelante? ¿De primero? ¿O delante del noveno? No, usted se pone atrás porque usted llegó de último y como usted obedece la ley, o sea, usted es un legalista, usted toma su lugar de ser el último. Estamos ya llamados a obedecer la ley. Es cierto que hay leyes, ¿verdad? Como dije hace un rato, que no podemos llevarlas. Quieren ponernos a llevar leyes que son sencillamente inaceptables. Ok. Pero en sentido general, el cristiano es un legalista. Y el primer legalista es Jesús. ¿Por qué? Porque lleva la ley. ¿Ven? Así que es bueno uno ir definiendo las cosas porque yo veo, por lo menos yo, veo mucha confusión en el ambiente. Se están tergiversando, distorsionando los términos. Fíjese, hermano, el Señor, cuando los fariseos vienen, ¿cuál es el punto? ¿Cuál fue? Que ellos quieren que el Señor lleve la ley de los ancianos, la ley de los hombres, como dice en Gálatas Pablo. Bajo ningún momento me sometí a leyes como no haga esto, no toques, no manejes. No se está refiriendo a la ley de Dios, o yo, porque se está tomando ese pasaje, esa parte, para abrir la puerta de la iglesia y que entre todos, no, espérate. Pablo se refería a esto de este capítulo, a los mandamientos de hombres que quieren imponer los fariseos, no a la ley de Dios, que quede claro. Entonces, ellos quieren obviamente que el Señor lleve esa ley que ellos han impuesto y el Señor naturalmente no va a ceder a una cosa semejante, porque él vino fue a hacer obedecer la ley de Dios, no la ley de los hombres. Entonces el Señor los llamó hipócritas y les recordó que eso estaba profetizado en Isaías, que ellos iban a distorsionar la ley. ¿Qué pasa? Que los fariseos se ofenden. Y aquí hay algo que me llamó la atención desde que yo leí este pasaje hace tiempo, o la primera vez que lo leí. Y es que los discípulos le hacen saber al Señor que ellos se ofendieron. Y la respuesta del Señor es sumamente extraña, rara. Dice aquí, entonces acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, déjenlos. Son ciegos, guía de ciegos, y el ciego que guiara a otro ciego,
ambos caerán en el hoyo. Esa es una respuesta inadecuada del Señor. Eso está raro. El Señor no puede hablar eso, porque Él es el Salvador de los hombres. ¿Cómo el Salvador de los hombres va a hablar de una perdición desde antes de la fundación del mundo, por decir? Como si fuera predestinación, a la inversa. Toda planta que mi padre no plantó. ¿Cómo? O sea, que esos fariseos están perdidos. El Señor es el Salvador de los hombres. Eso, yo hubiese estado aquí y hubiese jalado al Señor a un lado. Vean acá, Señor, explícame esto, porque tú eres el Salvador y tú lo estás mandando al infierno. Desde antes de ellos nacer prácticamente, de ellos nacer. Tú le estás declarando una perdición a esa gente y tú eres el Salvador de ellos. Explícame eso. Ese era un pasaje que yo no entendía. Ahora, ¿qué vemos aquí? Aquí estamos viendo algo que hay que tener en cuenta. Y mucha gente con la cuestión del evangelio de puerta ancha y de la exageración de la gracia está dejando pasar por alto. ¿Por qué el Señor respondió de esa manera? ¿Usted cree que cuando llegó al templo y volteó las mesas, que ese fue el momento de la ira del Señor? Eso lo podía hacer cualquiera. Para mí, ¿verdad? Mi opinión personal, este es el genuino momento de la ira del Señor. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es un Jesús airado. Y cuando tú te iras, tú como que tus palabras, tú no las mides bien. Porque es que la ira es un exceso de emoción negativa, ¿verdad? Por decirlo así, negativa entre comillas. Entonces, la persona irada, por decirlo así, para que no me malinterprete, como que no piensa bien las cosas. Fíjense que los discípulos son los que le están rectificando. Óyeme, Señor, fíjate, y se ofendieron. Y la respuesta del Señor es una ira completa. Ahí tenemos la ira del Cordero, hermano. Hay que tener cuidado con la persona de Jesús. Fue un hombre bueno, o sea, nuestro Salvador, Dios, como tú lo quieras ver, murió por nosotros. Hermano, pero que no se nos olvide que Dios es fuego consumidor. Ahí está la ira del Cordero. Esa es la ira del Cordero que estamos viendo ahí. Fíjese que el Salvador de los hombres los mandó al infierno a esos tipos, a esos fariseos. Ahora, ¿cuál fue la razón? Ve, qué importante. La razón de esa ira fue que ellos